Entonces, otra vez vuelvo al Facebook y es aquí donde ustedes van a poder configurar justamente, perdón, sus respuestas, perdón, no es aquí, es en configuración, configuración de la página y en mensajes, aquí ustedes van a poder encontrar justamente la configuración. Entonces nos dice opciones de configuración general al iniciar una conversación en Facebook, durante una conversación en Facebook, y es aquí donde nosotros podemos ir configurando, ¿sí? Si nosotros ponemos al iniciar conversación en Messenger y la tenemos activada esa opción, básicamente lo que hace es que si las personas ingresan desde su computadora, se les abre una ventana de chat. Les ha debido pasar que cuando ustedes están entrando a una página en específico, se les abre la ventana del chat automáticamente a las personas para que puedan escribirnos. Es esa la opción que estamos configurando. Por otro lado, tenemos la opción de configurar un saludo. En este caso, si yo llego a activar esa opción, me da un mensaje propuesto por el mismo Facebook que dice: gracias por ponerse en contacto con nosotros. ¿Cómo podemos ayudarlo? Nosotros podemos personalizarlo, ¿sí? Aquí podemos poner: hola, buenas tardes, ¿cómo estás? O hola, buen día, sí, lo que ustedes gusten. Podemos personalizar ese mensaje. Nos comunicaremos en unos minutos o alguna cosa así. Cuando nosotros tenemos un mensaje durante la conversación, podemos responder justamente estas con respuestas automáticas que podemos configurarlas y así les podemos poner respuestas automáticas, valga la redundancia, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a desear. Entonces puede ser saludo por cliente, que si hay preguntas frecuentes automáticamente Facebook las responda. Aquí es la forma en la que las activamos o desactivamos. Respuestas instantáneas, páginas recomendadas o no recomendadas, ¿sí? Respuestas de solicitud de empleo, solicitud recibida en el caso de que estemos ofreciendo algún empleo, o en todo caso algún recordatorio o algún mensaje de seguimiento. Entonces Facebook nos ayuda a tener este tipo de respuestas automáticas. Además de ello, si volvemos a nuestra opción de configuración, aquí tenemos la pestaña de mensajería avanzada. En esta opción también tenemos otras opciones, como la configuración general, en la cual, por ejemplo, podemos administrar con respecto a las aplicaciones, si es que las tuviéramos, algunas aplicaciones en específico, o conservar accesos a la bandeja de entrada de gran volumen de mensajes. Entonces, Facebook nos permite automáticamente personalizar esas opciones. Como les mostraba, en el caso, por ejemplo, de que nosotros eligiéramos no estar activos en el chat por determinado tiempo, entramos a nuestra opción de mensajes y aquí tenemos una burbujita que dice disponible. Si nosotros pinchamos en esa burbujita, le podemos hacer la opción ausente. Entonces, ahí es donde dentro de nuestros mensajes automáticos y programación podemos dar respuestas en las que si, por ejemplo, nosotros estuviéramos de noche, podemos configurar para que le pongamos al cliente en modo ausente: nosotros en este momento no estamos atendiendo, te respondemos mañana. Son configuraciones que las podemos hacer. Evidentemente, no les voy a negar que, como ejemplo en este caso de la pizzería,
Han llegado muchísimas consultas en horarios que no suelen ser. La pizzería trabaja entre las 4 de la tarde y 9:30 de la noche. Y han llegado consultas a las 7 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 3 de la madrugada. En ese momento, cuando el cliente sabe que no son los horarios usuales de atención, el cliente de por sí tiende a no tener una solicitud de respuesta en ese momento. Entonces, ustedes pueden responderle al día siguiente o responderle un poco más tarde. El cliente no se va a molestar, porque de todas formas, si es que ustedes tienen dentro de su información muy bien configurado el horario, el cliente va a ser consciente que el mayor horario de consulta va a ser el de sus horarios de atención, ¿sí? Eso es con respecto a la consulta que tenía justamente Alejandro. Permítanme, voy a tener la ventanita de chat abierto para cualquier consulta que vaya a entrar. Dentro de las cosas que tenemos que tener en cuenta, justamente son las tácticas de las redes sociales. Cuando se trata de producción de contenido, usualmente, como les decía, las empresas buscan promover sus servicios o productos. Y en realidad eso no es todo. Tenemos que generar contenidos que a la gente les guste y que además se puedan diversificar a través de las diferentes páginas o cuentas que tengamos. Para ello, como les decía en la anterior clase, es súper importante escuchar a nuestro público, saber qué es lo que ellos quieren de nuestra marca, ¿sí? Y con eso el contenido puede variar con algo que sea informativo, entretenido, qué sé yo, como les decía, pueden ser infografías, pueden ser ilustraciones, pueden ser fotos, videos de los mismos usuarios, etc. Otro aspecto importante es que también, como les decía hace rato, tenemos que tener en cuenta la viralidad. Vuelvo a lo mismo, mientras más emociones tengamos, más virales vamos a ser, porque a la gente les va a gustar ese contenido y con eso vamos a poder generar que la gente nos comparta. Y evidentemente es mucho mejor si es que trabajamos con contenido orgánico más que con la misma razón de invertir en ese contenido. Para ello tenemos que tener objetivos. Como les había dicho en la anterior clase, los objetivos son súper importantes porque tenemos que tenerlos claros. Tienen que ser concretos, tienen que ser medibles, tienen que ser reales, cosas que nosotros podamos observar, que nosotros podamos medir y que nosotros podamos realizar. Entre los objetivos generales van a apuntar siempre a solucionar el problema general. Usualmente el problema general buscamos que sea el comprarnos o el vender. Entonces, para ello es importante que tengamos también objetivos específicos que nos ayuden a impulsar ese objetivo general. Cuando nosotros vayamos a escribir nuestros objetivos, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, tener muy claro el tema del que vamos a hablar, ¿sí? Que no sea algo ambiguo, que no sea algo que cualquiera no pueda entender, más bien tiene que ser todo lo contrario, que sea algo que cualquier persona pueda entender. Que podamos transmitir en pocas palabras, porque realmente nuestro contenido no tiene que tener mucha información para que la gente guste de nuestro contenido, que explique de manera clara lo que estamos hablando. Y también, obviamente, ser realistas en cuanto al presupuesto, al tiempo, a la información y a nuestras capacidades. Yo no les puedo decir hagan un video con Anabel Angus como influencer cuando es posible que en su presupuesto no esté pagarle a Anabel Angus, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que ser también realistas. A lo mejor es una buena opción hablar con un cliente cercano, con un familiar, como les decía en la anterior clase.
Y por supuesto, tenemos que enfocarnos en conseguir datos, que esos datos nos van a ayudar para seguir avanzando sobre lo que ya habíamos definido. Entonces, ¿qué debe cumplir? El qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué. Si nosotros sabemos el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué, vamos a poder tener claro cómo realizar nuestros contenidos, ¿sí? Por ejemplo, si la intención es percibir y procesar la información, tendríamos que analizar, buscar, clasificar, comparar, interpretar, observar, resumir, establecer. Son acciones que tenemos que tomar en cuenta para tomar nuestros objetivos claros. Si nuestra intención es actuar, podemos aplicar, comunicar, construir, coordinar, diseñar, investigar, planificar y describir. Y si nuestra intención es valor en la información, podemos demostrar, evaluar, inferir, juzgar, reconocer. Son, como les digo, acciones que nos pueden ayudar para cumplir estas opciones de nuestros objetivos. Aquí yo les pongo un ejemplo, que es justamente al momento de ejecutar una estrategia dentro de un objetivo que se podría realizar a través del manejo del marketing digital. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero que se aumente el tráfico de una web, de mi marca, de la empresa X, a partir de la generación de contenido de valor sobre los accionables de la web. ¿Qué quiere decir eso? Que invite a hacer clic a grupos objetivos, a personas a las que yo quiero llegar. Y que evidentemente el rebote, es decir, aquellas personas que llegaron por casualidad y que no les interesa, en realidad sea bajito y así sea de mejor calidad el seguidor o los seguidores que yo vaya a tener. Entonces aquí, por ejemplo, les muestro un mapita donde pongo el tráfico total del mes, son 248,000 personas, ese sería mi 100% de tráfico. Y yo sé que orgánicas son 198,000, es un buen número, es el 80% de mi tráfico. Pero ¿qué sucede al poner que son personas de rebote? ¿Qué quiere decir? Que han llegado por casualidad, que llegan a mi página, la ven y se van, porque en realidad no les interesa. Entonces es aquí donde, según estos datos que me han llegado, yo tengo que cambiar, ¿sí? Evidentemente estos otros datos son más pequeñitos, como el hecho que son referidas, que porque se ha pagado, que han llegado a través de las redes sociales, que también tienen su valor. Pero cuando yo encuentro, por ejemplo, en este caso, el problema que tengo como un problema general, ya sea, como les decía, usualmente es el vender, en este caso es las visitas a mi web que no me sirven, tengo que tener un objetivo claro para revertir esa información. Dentro de los objetivos específicos, básicamente son las aspiraciones o propósitos que exponen de manera clara y precisa los alcances, los resultados. Entonces, como les decía en la anterior clase, cada contenido tiene que tener un para qué, por qué lo voy a hacer, qué quiero hacer con esto, qué es lo que busco, a dónde voy a llegar, qué necesito hacer para esto. Ese tipo de cuestionantes nos sirven para que nosotros podamos tener más claros nuestros objetivos, ¿sí? Al establecer los objetivos, también tenemos que tener en cuenta ciertas características, entre esas que todo sea medible. Medible lo hacemos con la misma herramienta de Facebook, ¿sí? Podamos establecer un alcance determinado en un tiempo determinado. Como les decía, el alcance va a variar, pero con el paso de la experiencia ustedes van a tener números aproximados. Entonces yo sé que en un día voy a llegar invirtiendo 70 bolivianos a 10,000 personas. Entonces ahí yo ya tengo un objetivo claro de cuánto estoy invirtiendo para el alcance al que quiero llegar y en cuánto tiempo, por ejemplo, ¿no?
Tengo que ser realista, tampoco es que yo puedo llegar y decir voy a llegar a 100.000 personas con 70 bolivianos, cuando en realidad puede que no suceda. Y eso obviamente a uno lo desmotiva, entonces tengo que ser realista. Eso quiere decir que obviamente tengo que ponerme ciertos retos. Hay que ser claros, precisos, para que realmente no hayan confusiones en nuestras interpretaciones de números, que sepamos que el camino que estamos tomando, que los objetivos que estamos realizando nos están funcionando. Por supuesto, tenemos que tener toda esa estrategia para poder seguir sobre un mismo camino o, en todo caso, definir otra estrategia en el caso que no nos estuviera funcionando. Tenemos que tener claro también los límites en cuanto a los recursos disponibles. Como les decía, por ejemplo, en el caso de las páginas, de las redes sociales, muchas veces uno quiere estar en todas las redes sociales, cuando en realidad no es lo mejor. Lo mejor sería estar en determinada red social porque esa es la que me va a servir para resolver mis objetivos, por ejemplo. Seguir un orden, un lineamiento metodológico, superar diferentes etapas, ya sea corto, mediano plazo, también tenemos que tener en cuenta para que todo este conjunto de características nos garanticen un cumplimiento tanto del objetivo específico como del general. Aquí yo les pongo como ejemplo objetivos. Un objetivo general puede ser unificar una estrategia digital que no solamente sea tener nuevos seguidores, sino también retenerlos. Saber que esos seguidores se van a volver mis leads calificados, ellos que me van a querer consumir, mis buyer personas ideales, ¿sí? Y por otro lado, dentro de mis objetivos específicos, puede ser justamente un posicionamiento en las redes de mi página, que de 0 vaya creciendo de a poquito a 100 seguidores, a 1000, a 2000, a 5000, a 6000 y siga creciendo. Ese es un objetivo, por ejemplo, específico, ¿sí? Desarrollar mi estrategia de contenidos, en este caso es transversal, quiere decir que funciona a lo largo de todas mis ¿cómo les diría? Mis canales digitales, es decir, mi página web, mi página de Facebook, mi canal en YouTube, etcétera, ¿no? Lograr una segmentación personalizada adecuada según mi buyer persona, por ejemplo, configurar una base de datos, que esa base de datos me puede servir para que a esos seguidores, a esos que ya han tenido un buen encuentro o un buen primer encuentro conmigo, reciban ofertas especiales a través de mail, a través de Messenger, a través de WhatsApp. Entonces tengo que ir desarrollando de manera clara esos objetivos. ¿Listo? Eso me va a servir para que yo pueda ir avanzando poco a poco. Dentro de las estrategias, el primer aspecto que debemos tener en cuenta, lógicamente, es el objetivo de estar en determinada red social. Como les decía, no podemos estar en todas y luego no utilizarlas o tenerlas ahí como que están, pero las dejo abandonadas. No vale la pena. Por eso es que tenemos que tener claro en qué redes sociales quiero estar. Si necesito una web, si no necesito una web. Si necesito estar en Facebook o en Instagram o en Twitter o en YouTube o donde necesito estar. Para ello vamos a poder ir justamente paso a paso, crear diferentes espacios y con eso crear nuestras comunidades, lo que vienen a ser los likes, ¿sí? Evidentemente, con base en los contenidos que vayamos teniendo, vamos a poder generar cierto tipo de ventas. Entonces, si vamos paso a paso con las cosas claras, vamos a poder cumplir nuestros objetivos específicos y el general. Obviamente, esta estrategia puede ir variando poco a poco. En un inicio puede ser que mi estrategia primero sea para conseguir nuevos seguidores.
En una segunda etapa puede ser mantenerlos, retenerlos. En una tercera etapa puede ser ya un poco más de fuerza en vender. En una cuarta etapa puede ser otra fuerza el informar. Y además que puede variar por las circunstancias. Por ejemplo, la página que les mostraba de ese láser, ahorita no están trabajando por las circunstancias que están pasando de la pandemia. Entonces, para ellos ahorita una estrategia real de vender no les sirve, pero sí les podría servir una estrategia informativa, por ejemplo, ¿sí? Esto obviamente va a ir variando de acuerdo a las necesidades que ustedes vayan observando. Siempre tenemos que tener contenidos novedosos. No caigamos en publicar siempre lo mismo, porque justamente a la gente le gusta tener nuevas cosas, nuevos seguidores, nueva información. Si por ahí estamos mucho tiempo en Facebook, tal vez más adelante podamos ver otro tipo de opciones como webinars. Si por ahí manejamos pura imágenes, más adelante podamos ver videos o inclusive hacer blogs. No tenemos que olvidarnos de posts que vayan relacionados con fechas especiales. Eso siempre genera sensaciones buenas para nuestros consumidores. Por ahí tal vez hacer concursos y que dentro de esos concursos hayan seguidores que ganen. Todo eso nos ayuda a mantenernos claros en nuestras redes sociales. Dentro de un índice de estrategia en el social media podríamos hablar de un brief. Brief básicamente es una serie de preguntas que nos ayudan a tener claras o claros los objetivos de determinada marca. Entonces, dentro de esas preguntas es qué es la marca, qué cree la marca, propuestas de valor, detalles. Por eso yo les decía en un inicio, por favor, como tarea, que me puedan mandar información sobre sus proyectos, sobre sus empresas, porque básicamente es ahí donde yo voy a poder conocer sobre la marca que ustedes están trabajando. Dentro de lo que son los retos, básicamente son los objetivos. Las oportunidades es básicamente el mercado al que queremos llegar. La estrategia es qué quiero plantear, qué quiero decir, ¿sí? Las audiencias es a quién me dirijo, quién es mi buyer persona. Y dentro del comportamiento de mi buyer persona viene justamente el customer journey, que es cómo se comporta mi usuario a través de las redes sociales. Y por supuesto la red, qué red social es en la que voy a trabajar. Como les decía, el brief básicamente es la personalidad. Vamos haciendo una búsqueda de la personalidad de nuestra marca. Entonces, dentro de las cosas importantes que yo puedo querer conocer es el posicionar esa marca a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Dar a conocer a nuestro cliente sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son nuestros servicios y generar ese tipo de contenido que a la gente le ayude a conocer, a saber más de nosotros. Dentro de los retos tenemos justamente la prospección, recolección y mantención de nuestros seguidores, la consecución en el tráfico web si es que tenemos una web, a medir el alcance, la visualización de nuestra marca, mejorar siempre las experiencias del cliente. No se olviden que en la anterior clase yo les hablaba sobre esta pizzería y cómo una cliente se quejó y luego cambió su opinión, ese tipo de cosas que ayuden a mejorar la experiencia del cliente, ¿sí? Generar siempre un contenido variado, lograr reflejar a través de una comunicación efectiva el diferencial de nuestro cliente frente a la competencia. ¿Qué cosas tengo yo que mi competencia no tiene? Que estoy segura que a los clientes les encanta saber eso. Por eso es que uno, por ejemplo, cuando va a comprar un celular dice, ¿y este qué cámara tiene? ¿Y este qué procesador tiene? ¿Y cómo funciona este? ¿Y este qué, cuánto me dura la batería? Porque así es como definimos si vamos a comprar o no un teléfono. De la misma forma, todos vamos haciendo ese tipo de análisis, ¿sí?
establecer los canales directos con los usuarios. Si me voy a comunicar de repente por WhatsApp y les voy a mandar ofertas especiales a aquellos que ya son mis usuarios para generar más fidelización, por ejemplo, ¿sí? Oportunidades, posicionar los activos digitales, como les decía, posicionar nuestras empresas, optimizar e integrar las redes sociales, dependiendo si es que queremos generar tráfico a nuestra web, si no, unificar las redes sociales donde las que estamos presentes. Nuestra base de datos, eso es súper importante. Cuando ustedes tengan comunicación con sus clientes, el preguntarles su número de teléfono, el decirle cuál es tu nombre completo, te vamos a escribir o te vamos a mandar ofertas a través del WhatsApp, por favor, o a través del correo, siempre es algo bueno, siempre. Dentro de todo eso tenemos que tener protocolos de respuesta. ¿Qué quiere decir? Como parte de nuestra estrategia es cuidar nuestra reputación en línea, por supuesto. Si nosotros respondemos de una mala manera o estamos expuestos a comentarios negativos, evidentemente, mientras más personas hablen mal de nuestra marca, nos puede ir mal, nos puede generar sensaciones, situaciones negativas. Por eso es que tenemos que atender esos comentarios, entenderlos, poder responder de la mejor manera. En la anterior clase les decía, el último caso es banearlos, pero en la medida de lo que se pueda es saber responder a los clientes para que justamente ellos cambien su opinión a través de las redes sociales. Entonces, como consejos, yo les diría, por ejemplo, a un comentario positivo, agradecer que estamos atentos, ponerle un corazoncito, ponerle un me importa, eso genera cosas muy positivas para los mismos clientes. Si hay un comentario negativo, pues preguntarle. ¿Qué sucede? ¿Te atendieron mal? ¿No te gustó nuestro producto? ¿Hay algo en lo que podríamos mejorar? Ese tipo de consultas nos va a ayudar para que tal vez ese comentario negativo quede ahí o la persona diga, sí, sabes, me atendieron mal en tal lugar y nosotros sepamos cómo responder para que justamente podamos solucionar. Comentarios neutrales, de la misma forma, agradecer, hacerles saber que estamos presentes, porque tal vez ese comentario negativo, ese comentario neutral pueda generar que se vuelva positivo. Dentro de la intención de nuestro contenido, siempre vamos a tener como parte de algo importante que se vuelva viral. Entonces vamos a perseguir, ¿sí?, lo que están hablando, las emociones que están sintiendo a través de nuestros contenidos. Entonces permítanme, por ejemplo, mostrarles en Facebook una vez más, perdón. Por ejemplo, les voy a mostrar una publicación donde muchos de los comentarios de esta publicación fueron positivos. Y eso genera algo también positivo justamente para la marca. Entonces, por ejemplo, esta era la promoción de julio, esta era la promoción que era por el mes aniversario. Y fíjense a las personas, ¿sí? Muchas felicidades por su aniversario, sigan adelante ante la adversidad que estamos viviendo, gracias por llegar a la villa, sus pizzas son deliciosas, felicidades, dele sus pizzas, me encantan sus pizzas, felicidades, muchas felicidades. Aquí un comentario neutro, por ejemplo, ¿no? Buenos días, ¿desde qué hora podemos reservar? Muy deli, excelente la pizza estadio, ¿cuánto es el costo de envío en obrajes? ¿Sí? Todos los comentarios hay que procurar responderlos. Felicidades, son muy buenas sus pizzas. Aquí, por ejemplo, me podrían decir el costo, qué número puedo contactarme. Aquí, por ejemplo, una cliente dijo, en 2 ocasiones quise pedir por WhatsApp. Esta cliente se la atendió por interno.
y se le consultó qué era lo que sucedía, qué había pasado. Y justamente a esta cliente fue que les mostré, o una de las clientes que les mostré que cambió esa percepción, ¿sí? Bueno, aquí por ejemplo no puedo acceder con su menú, por favor si pudieran enviarme el menú y se le responde, ¿no? Entonces, cualquier comentario positivo o de consulta o incluso negativo, tenemos que responderlo, chicos, siempre, porque eso va a generar que los que son clientes se sientan felices, que los que no son clientes y son simplemente consultas se conviertan en clientes y los que de repente lo han hecho de una manera negativa, tal vez esa percepción la cambien y se vuelvan clientes, ¿me entienden? Entonces aquí, por ejemplo, igual otra cliente, ¿no? Muchos son positivos, muchos. Son muy deli, super el video de las pizzas, excelente producción, el mejor comercial, me mató, felicidades, qué buenazo, qué pizzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, hasta ahí, chicos. ¿Queda claro? Hoy se han venido callados ustedes. Listo, gracias, Nicolás. Perfecto. Bien. Como les decía, la intención del contenido es justamente saber si queremos informar, ¿sí? Para ello, o si queremos enseñar, para ello tenemos que tener ciertos aspectos que nos ayuden a definir esta intención. Entonces, por ejemplo, podemos tener un texto argumentativo. ¿Qué quiere decir eso? Que defienda nuestras ideas y exprese nuestras opiniones. Podemos tener un texto descriptivo, ¿sí? Entonces podemos, como les mostraba, por ejemplo, las 2 pizzas grandes con nuestra promoción, 2 pizzas grandes, ¿sí? Informativo, explica de mejor forma o de forma objetiva algún hecho donde vayamos desarrollando. Yo tengo mi consultorio de dentista y voy haciendo diferentes técnicas, entre esas el implante dental, el implante dental se trata de esto, de esto, de esto, ¿sí? Texto de diálogo que literalmente reproduce las palabras de los personajes, que son muchas veces como las ilustraciones con esas burbujitas como de los cómics. Para ello, lógicamente, tenemos que hacer una búsqueda de nuestro contenido, una búsqueda de la información, una búsqueda de cómo enseñar a nuestros clientes, una búsqueda de cómo podríamos generar una conversación con nuestros clientes, una búsqueda en la que podamos, ¿cómo les explicaría? Que podamos hacer que ellos interactúen con nuestras publicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la genérica, lo que encuentro es justamente una demanda. Dentro de la información, los clientes puede ser que demanden más información. Usualmente esa es la que utilizamos, entonces sucede que si nosotros, por ejemplo, hacemos una publicación donde tenemos una publicación genérica, donde tenemos cierto tipo de información, el cliente pregunta, ¿no? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Y dónde los encuentro? Y ahí es donde estoy generando una demanda. En el caso del aprendizaje, obviamente el cliente va a poder aprender más sobre lo que estamos haciendo nosotros, ya sea el servicio o el producto, y evidentemente ahí le va a interesar nuestra información. Y en el caso de la transaccional que busca justamente generar una conversación, muchas veces puedo cerrar el negocio de manera directa con el cliente porque ahí es donde el cliente va a hacer una consulta directa para hacer la compra.
Dentro de esta combinación de variables, entonces yo tengo que tener una concordancia, los contenidos y los formatos claros. Ahí esta se me movió. Dentro de la parte genérica, obviamente puedo trabajar en lo que vienen a ser las redes sociales, artículos de presentación de la marca, fotografía, ilustraciones, el WhatsApp. Dentro de aprendizaje pueden ser los videoblogs, las guías, los tutoriales, los blogs. Esto no quiere decir que ustedes tengan que estar en todo. Estas mismas tres opciones de búsqueda con el cliente también lo pueden hacer solo en Facebook, por ejemplo, ¿sí? Pero usualmente esa es la división de planes en las que yo debería ir trabajando dentro del ecosistema digital, ¿no? Y en la transaccional, algún caso estudios, testimoniales, documentales, newsletter, etcétera. ¿Para qué y por qué? Para informar, objetivo a clic, educar, promover, enamorar o en el último caso, inspirar, modificar, denotar cambio. Entonces, estos tres parámetros que yo puedo manejar, puedo hacer que mis clientes se informen, den clic, mejor dicho, aprendan, puedan promover, puedan enamorarse de mi producto, de mi servicio, o los pueda inspirar, pueda modificar su forma de pensar con respecto a mi producto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, como les venía hablando, sobre todo este tema de contenidos, muchas veces nos manejamos con 4 arquetipos. Arquetipos son aquellos que le ponemos como un tipo de personalidad a los contenidos, ¿sí? Entre esos está el predicador, el profesor, el poeta y el promotor. El predicador tiene como objetivo evangelizar justamente nuestras ideas claves. Entonces, este busca darnos a conocer, generar valor a nuestro público. Este arquetipo de contenido mueve la interacción. Por ejemplo, les pongo como un ejemplo así dentro de las cosas, ¿no? Cuando nosotros vamos a tomar una cerveza, lo que más buscamos es que sea cerveza y menos espuma, por ejemplo. Entonces, básicamente, esa es la idea dentro del marketing digital, ¿sí? Porque evidentemente a la mayoría de la gente no le gusta la espuma, por ejemplo. Entonces, tenemos que buscar que haya justamente esa idea, que haya un contenido que principalmente promueva la interacción. Eso nos ayuda justamente para que nosotros podamos generar seguidores que valgan la pena, no solamente seguidores que den like y punto. Tenemos al poeta, que tiene como objetivo conectar emocionalmente con la audiencia, ¿sí? Como les decía, muchas veces hay gente que tiene una manera de ver nuestra marca con base en este tipo de contenido, de valor, que maneja emociones, que maneja sentimientos. Podemos cambiar esa forma de pensar de nuestros potenciales clientes. Tenemos al profesor que como objetivo es enseñar a resolver los problemas de nuestro público o a nuestro público, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es que este contenido lo basamos en los problemas que tiene nuestro cliente, que tiene nuestro público para resolverlos. Por ejemplo, si tus zapatos están sucios, puedes lustrarlos de esta manera. Así no te ensucias las manos. ¿Sí? Si te interesa comer comida saludable, yo te enseño a cocinar saludable. Te estoy aportando ese contenido que justamente a la gente le ayuda a resolver sus problemas. Tenemos al promotor, que es básicamente el que persuade a la audiencia para que nos consuma, para que nos compre, para que esas personas tomen la decisión y digan, sí, yo quiero comprar. 2 por 1 en pizzas, no sé,
¿sí? La segunda pizza, un boliviano, cosas así. Por ejemplo, aquí yo les ponía como algunos ejemplos dentro de estos arquetipos. Justamente en este caso, simplemente dice, nosotros hacemos las compras por los adultos mayores. Nos está ayudando a promover lo que hace esta empresa. El poeta, aquel que maneja más los sentimientos. Ocúpate de los tuyos, nosotros nos ocupamos de tus encargos. El profesor, explicación, llega puntual, confirmaremos tu cita, al llegar desinfecta tus manos y zapatos, deja tus objetivos personales, te proporcionamos una bata, desinfectamos constantemente los ambientes, paga a través de una transferencia. Le estamos enseñando al cliente cómo debe comportarse. Y el promotor, lo que les decía, 2 pizzas grandes, punto. Te estamos dando una promoción. Hasta aquí. Consultas, preguntas. ¿Vamos bien? Perfecto, chicos. Muy bien. Sigamos. Los formatos han ido variando con el paso del tiempo. Han ido modificándose. Esto no quiere decir que realmente Facebook haya dejado de utilizar su formato cuadrado como algo importante, pero sí se ha vuelto importante el tener las medidas para cada una de las piezas que vamos trabajando. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una fanpage o de una página en Facebook, tenemos muchas variables. De todas formas, esta no la vamos a revisar a detalle, pero se las voy a explicar y se las voy a pasar justamente para que ustedes las puedan tener. Cuando hablamos de una portada, usualmente la podemos trabajar entre 820 y 312 píxeles, en la que nuestra imagen va a ser cargada, pero nosotros también podemos trabajarla en 851 por 315 píxeles. Entonces, para ello, permítanme adelantarme un poquito y les voy a mostrar sobre lo que viene a ser, por ejemplo, el uso de Photoshop. Photoshop es una herramienta que se caracteriza principalmente por utilizarse para la creación o trabajo de imágenes, ¿sí? Y Photoshop nos sirve para trabajar imágenes, ya sea para Facebook o, mejor dicho, para redes digitales o para imprentas. Entonces, esto, si bien yo les voy a pedir que la siguiente clase, como les decía hace un ratito, tengan instalado en su computador, ojalá todos lo puedan instalar, si no me avisan, vamos a ver cómo lo vamos haciendo. No voy a entrar a detalles de fotomontajes y todas esas cosas, pero sí es importante que sea una de las herramientas que ustedes puedan utilizar. Cuando nosotros vamos a crear un documento nuevo, tenemos diferentes formatos en los que podemos crear nuestros documentos. Para nosotros los más familiares obviamente son centímetros y milímetros. Pero cuando estamos hablando de pantallas, siempre vamos a hablar de píxeles. Porque los píxeles justamente son esos cuadraditos que se van uniendo y forman las imágenes en nuestros monitores, pantallas, celulares, etc. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros podemos definir cuántos de esos cuadraditos van a ir por pulgada. Una pulgada son 2.5 centímetros. ¿Y de qué tamaño van a ser estas piezas de lo que vienen a ser medidas en píxeles? Por eso es que cuando estamos viendo medidas para las redes sociales, siempre son en píxeles.
La medida básica y esencial que hemos utilizado a lo largo de Facebook siempre suele ser la de 1200 por 1200 píxeles. Pero, como les decía, Facebook ha ido variando, ha ido generando muchos más formatos que hoy en día pueden justamente ser utilizados para nuestras diferentes redes, mejor dicho, para nuestras diferentes intenciones dentro de Facebook. Entre esas, por ejemplo, tenemos la opción de videos de portada para Facebook, con una duración de entre 20 y 90 segundos. Podemos, como les mostraba cuando les mostraba las páginas, tener imágenes en diferentes formatos, como la cuadrada, como la horizontal, para compartir algún enlace en específico, para las tiendas en Facebook, para las historias en Facebook. Esto es como se vería en el celular, que también obviamente varía, pero eso no quiere decir que las tengamos que trabajar en el celular. Las tenemos que trabajar en estos formatos, que son los formatos, digámoslo así, oficiales, ¿sí? Y para cuando vamos a pautar, también podemos trabajar en estos otros formatos. Eso no quiere decir, perdón chicos, ya está molestando mi memoria RAM, ¿ve? Esto no quiere decir que estos formatos no nos sirvan, por supuesto que nos sirven, por supuesto que sí, pero también podemos hacer ciertas variaciones para aquellos anuncios que vayamos a trabajar. Para eso, cosas que tenemos que tomar en cuenta justamente es que Facebook nos dice que nosotros tenemos que utilizar solo el 20% de texto en nuestras imágenes, no más. Para ello existe esta herramienta que se llama facebook.com/ads/tools/text-overlay. ¿Por qué? Porque si nosotros nos pasamos, perdón chicos, de la cantidad de texto que vayamos a utilizar en nuestras imágenes, Facebook nos va dando estos mensajes. Es una cantidad baja, media o alta. Si es alta, puede que cuando invirtamos en la pauta, Facebook no nos permita pautarla, nos diga no, tienes mucho texto. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar una de estas, simplemente la subo a esta página y Facebook me va a decir si está en una de estas 4 opciones. Porque la misma herramienta, el mismo Facebook nos dice, mientras menos texto tengas, la gente más te visualiza, más va a llegar a la gente con normalidad. Y aquí me dice, ¿no? Texto de la imagen correcto. Tu anuncio se podrá circulación con normalidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le invierto plata a este anuncio, no voy a tener inconvenientes con ese anuncio. Eso es lo que me está diciendo esa herramienta. Voy a cerrar este Photoshop. Y ese tipo de cosas las tengo que tener claras. Aquí, por otro lado, he puesto igual otro link de lo que viene a ser la guía de anuncios de Facebook para que también la tengan en el caso de que necesiten. Aquí nos muestran los diferentes formatos de publicaciones que podemos tener y que ustedes pueden encontrar y apoyarse en el caso de que así lo necesiten también. Perdón. En Twitter, si bien tal vez no es nuestra red social principal, pero también les he puesto justamente esta información de justamente este tipo de formatos, porque muchas veces es probable que ustedes tengan la necesidad de hacer publicaciones, dependiendo de su marca, dependiendo de lo que necesiten comunicar, y también tiene ciertas medidas, ciertas restricciones, ¿sí? En sus formatos. Entonces también es importante que las tengan en cuenta.
como por ejemplo que la foto de perfil va en 400 por 400 píxeles, pero también podría ser de 200 por 200, que en una mayoría estas redes sociales aceptan de 200 en 200, pero a lo mejor podríamos trabajar las de 400 en 400 para que queden más nítidas. En Instagram de la misma forma, aunque si bien principalmente en Instagram vamos a trabajar desde el celular, igual es importante que ustedes tengan medidas claras por si es que en algún momento tendrían que trabajar una pieza desde el Photoshop o desde Canvas o desde otra página, otra herramienta y la tengan que subir a través del celular a Instagram. Es bueno que también conozcan sus medidas. De Pinterest de la misma manera, en LinkedIn de la misma manera y en YouTube de la misma manera. Entonces ustedes ahí van a ir encontrando, bueno, TikTok también, aunque TikTok evidentemente es más para videos hechos desde el teléfono y qué sé yo, también es una forma en la que ustedes podrían ir posicionándose dependiendo, una vez más les repito, de la red social en la que ustedes necesiten estar, ¿sí? Bien, en WhatsApp lo mismo, hay opciones en las que ustedes pueden trabajar. Hasta aquí, chicos, consultas, preguntas. Hoy han estado muy calladitos. Me he sentido sola dando la clase el día de hoy. ¿No hay preguntas? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Déjenmelo saber, por favor. No estoy solita, ¿no? No me he desconectado. Licenciada, un comentario. Sí, Cristian. Le quería pedir un favorcito referente a las medidas que tienen que tener, las medidas de los píxeles de las diferentes redes sociales, si nos lo podría facilitar como imágenes o como pequeñas infografías, así para tenerlo más claro y poder aplicarlo más adelante. Claro que sí, con todo gusto. De todas formas, estas mismas medidas las encuentran justamente en las imágenes que están acá al lado de cada una. Para que ustedes las tengan en cuenta, esta presentación se las voy a dejar en el Classroom y de todas formas las pueden revisar cuando gusten, ¿no? Gracias, licenciada. Con todo gusto. Bien, he visto que algunos se han desconectado, chicos, es un poquito pesado, yo lo sé, pasar toda la tarde, pero espero podamos no perder las ganas. Dentro de lo que vienen a ser, por ejemplo, ejemplos de campañas, en este caso vamos a utilizar Facebook. Como ustedes pueden ver, hay diferentes tipos de contenido y diferentes formatos como los podemos ir aplicando, ¿sí? Para un contenido de branding o de marca podemos trabajar con un contenido emocional que resalte los atributos y diferencial de la marca que la posicione. Para un contenido de producto podemos trabajar con los beneficios, ofertas, características de cada producto, enfocado a resaltar la versatilidad, factor nutricional, etc. En el contenido educativo, los tips e informaciones de buenas prácticas, usos de producto, ¿sí? Y en el contenido coyuntural aprovechar fechas comerciales, culturales, etc. Dentro de los formatos, como les decía, podríamos utilizar videos, podríamos utilizar las presentaciones, podríamos utilizar Cinemagraph, son las presentaciones, ¿no? que nos ofrece ahora Facebook, los GIFs, infografías,
las instantáneas como las historias, los mismos estáticos y demás. Todo esto nos va a servir para cubrir nuestros objetivos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, esta campaña estaba basada en un tráfico a web, un awareness que básicamente es un posicionamiento de la marca. Es una campaña de una empresa colombiana que se llama Sí Señor para su cliente Pork Colombia. Un entendimiento de la audiencia justamente es hacer un análisis de nuestra comunidad, de cómo a la gente le gusta ver nuestra marca. Una fidelización son las acciones que se hacen para que el cliente se quede con nosotros. Entonces aquí está, por ejemplo, lo que viene a ser la cuenta de esta empresa, Pork Colombia. Como les decía, la agencia se llama Sí Señor. Y lo que hace son este tipo de contenidos, contenido de producto, contenido educativo, donde aquí encontramos el tema de altas proteínas, fuente de minerales, aportes de vitaminas, etc. Contenido de branding, ¿no? Trabajamos por ti, nuestro país, elige el cerdo, que como obviamente su nombre lo dice, es Pork Colombia. Contenido coyuntural, celebrar el Día Internacional de Ser un Amigo, ¿sí? Son contenidos que nos pueden ayudar a que haya una mejor interacción con nuestros clientes. Aquí hay una mejor interacción, diferente interacción con nuestros clientes. Y fíjense que hay una base de línea gráfica en la cual justamente se puede reconocer que es la misma marca, ¿sí? En el caso de Instagram, por ejemplo, esta campaña nos muestra que básicamente lo que quieren es fortalecer su posicionamiento de marca a través de un contenido visualmente atractivo, donde dedican los esfuerzos justamente para que se posicione. ¿Qué tipo de herramientas utilizan en Instagram? Las historias, la muestra de lo que viene a ser justamente el IGTV, que es el Instagram TV, con transmisiones, una estrategia de hashtags y un contenido generador, ¿sí? ¿Qué quiere decir el contenido generador? Básicamente que sobre la marca es una oportunidad perfecta para conocer la percepción de los usuarios. Esa es su estrategia. Por ende, lo que hacen es una campaña de expectativa dentro de lo que vienen a ser sus hashtags, encuestas que realizan, preguntas que realizan en sus historias, como por ejemplo, ¿quién crees que será nuestro invitado que elige el cerdo para sus más deliciosas preparaciones? Aquí también está el Instagram TV, donde justamente se genera un contenido de video, en donde el invitado comparte una preparación de la carne y los seguidores, ¿sí? Son aquellos que, como era su estrategia de UGD, era establecer un día para compartir todas las recetas que han realizado los seguidores bajo el hashtag Elige Cerdo durante el mes, invitándolos a participar en un concurso. Entonces, todo este tipo de estrategias sirven para que los clientes también puedan interactuar, para que vean que no es solamente publicar un contenido y ya, sino es trabajar bajo una estrategia general. Y básicamente es así como queda visualmente el Instagram en este caso. Bien, chicos, hasta aquí preguntas, consultas, comentarios. Yo había elegido esta última hora para que podamos ir revisando sus proyectos y trabajar sobre los mismos proyectos. Qué lástima que veo que se han desconectado varios compañeros. De todas formas, me gustaría que vayamos avanzando, por favor. He visto que ya han ido entregando algunos, entonces avanzaremos con quienes están presentes. Cristian, por favor, si nos podrías hablar un poquito de tu proyecto,
de todo lo que nos has presentado de manera escrita para que yo pueda ir aportando, ¿sí? Claro, no hay ningún problema. Bien, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, quiero mencionar que soy comunicador social, estoy trabajando en este momento como periodista independiente. Bueno, una de mis aficiones es justamente la locución. Uh-huh. He estado trabajando en algunos proyectos musicales, más que todo, ya que soy aficionado a la música rock, y he visto conveniente aplicar estos conocimientos que vamos a ir aprendiendo para crear un podcast y también promocionar lo que es el proyecto que tengo, que es denominado Búnker Radio Rock, Uh-huh. para poder obtener más seguidores, justamente que escuchen, más adeptos, como se dice, Uh-huh. para poder asimilarlos, ¿no? Para que tengan mayor afición a lo que es la música rock, a todos los subgéneros que tienen. Y por supuesto también, como ya lo menciono, uno de mis objetivos es generar la mayor cantidad de seguidores que estén interesados en asimilar este contenido. Y también quiero apoyar a lo que es la producción local. Acá, donde vivo, en Sucre, existen gran cantidad de jóvenes que están interesados, que están inmersos en la creación de música, Uh-huh. de este género musical, ¿no? Y por eso quiero también brindar información de estas actividades, de estas bandas que se están creando. Existe también algunos compañeros con los que trabajo y realizamos este tipo de actividades. Realizábamos festivales, realizábamos algunos conciertos, ¿no? Y bueno, podemos promocionar ese tipo de actividades, que es el punto más fuerte de lo que es mi estrategia. Por supuesto, también quiero que más personas, ya sean a nivel nacional y ¿por qué no internacional?, estén más interesados y tengan mayor conocimiento de lo que es el género musical del rock acá a nivel Bolivia. Uh-huh. También queremos apoyar a los nuevos artistas, ¿no? Algunos tienen ya contenido creado, ya tienen discos que ya han sido grabados, ¿no? Y ellos no tienen las oportunidades, ni las redes, ni los correctos conocimientos para poder promocionar su música, ¿no? Y a través de esta página tal vez apoyarles a ellos y generarles mayor cobertura, ¿cómo podría decirlo? Mayores seguidores, ¿no? Para que puedan obtener mayores seguidores es lo que quiero Uh-huh. promocionar. Perfecto. Bueno, referente a lo que varias personas, he establecido que más o menos a las edades y con las personas con las que hemos estado trabajando estos años con mis colegas, pues hemos determinado he determinado poner a personas entre 14 y 50 años, Uh-huh. ya que desde los 14 años empiezan a mostrar una postura referente a su género musical, ¿no? Y bueno, también he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente ya mayor que disfruta y aprecia mucho este tipo de música y también apoya en estas actividades. Así que lo veo muy pertinente que varias personas estén entre los 14 y los 50 años. Uh-huh. Las redes sociales en las que estoy pretendiendo aplicar esta fanpage sería Facebook e Instagram, para que puedan dar like, comentar todo eso y podamos promocionar estas actividades. Y por supuesto queremos trabajar también en un podcast, Uh-huh. ya que es un gran medio para poder plantear nuestras ideas, los comentarios que tengamos con todos estos personajes que están involucrados, y quiero utilizar lo que es la plataforma iVoox y YouTube. Perfecto, muy bien, Cristian. La verdad creo que lo tienes muy claro. Tal vez a lo mejor los objetivos, ponerlos un poquito más, ¿cómo te diría? Yo sé que esto es un proceso que lo vamos a ir realizando. Tal vez a lo mejor los objetivos van a ir siendo más específicos cada vez que vayamos ya pensando en contenidos. Entonces, por ejemplo, tú acá dices, perdón, recomendar a la población meta nuevo contenido musical acorde a sus expectativas. Este contenido yo lo veo muy genérico, ¿me entiendes? Entonces tal vez justamente cuando vayamos trabajando con los contenidos más específicos podamos tener mucho más claro ese tipo de objetivo, por ejemplo, que ya no sea tan abierto. Promocionar bandas musicales, eso sí es bastante específico. Incentivar la creación de eventos culturales para fortalecer la presencia
Me parece genial. Aquí, por ejemplo, tal vez en incentivar podríamos analizar más la opción de eventos virtuales, ¿sí? Por la coyuntura, por la situación, porque no sabemos realmente cuánto tiempo más va a seguir esta situación. Entonces, tal vez sería un poco más como eso, de trabajar en eventos virtuales para justamente apoyar a las nuevas bandas musicales, ¿no? Evidentemente esto lo vamos a ir, perdón chicos, que mi Facebook está abierto con 1000 ventanas y ahí ha sonado. Evidentemente esto lo vamos a ir revisando a más detalle poco a poco, pero me parece que tienes bastante claro el objetivo principal, que es justamente generar ese contenido de calidad, ¿sí? Tu buyer persona es totalmente claro, sabes que quieres llegar a personas que les gusta ese tipo de música, la edad es bastante amplia, tal vez se podría ir como segmentando un poquito más, no digo en un inicio, sino de a poquito, tal vez como que las bandas más jóvenes lleguen a personas más jóvenes, las bandas con más trayectoria puedan llegar a personas mayores y eso va a ir ayudando justamente para que vaya funcionando mejor, en este caso, tu proyecto. Y me parece genial que estés en estas plataformas. No te olvides que iBooks y YouTube siempre van a tener que ir de la mano con Facebook e Instagram, porque tú puedes mover mucho en YouTube, pero a lo mejor la gente no te conoce y si te siguen en Facebook. Y si tú compartes tus links de YouTube, puede generar que justamente tú puedas ampliar tu público en YouTube, ¿no? Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Vamos avanzando, me parece muy bien. Bien, chicos, a ver. Ay, ¿cómo me salgo ahorita? No, no encuentro dónde salirme por lo que estoy con la pantalla toda entremezclada, chicos. A ver. Aquí. No, no. Ah, no, perdón, aquí estoy con una ventana nueva. Ya. ¿Quiénes más están en clase, chicos? ¿Con quién podamos revisar, por favor? Que ya haya subido su trabajo, Alejandra. Licen, aquí estoy. Perfecto. Bien, Bueno, Licen, una versión resumida, o sea, medio directo al grano, así, ¿no? Más que todo porque toda esta semana ha estado un poquito complicado por el tema de que me estaban poniendo horarios y todo para dictar las clases porque ya comenzó la universidad y bueno, lo he hecho un resumen general, ¿no? Pero este proyecto más que todo, a mí me gusta tejer, ¿no? Entonces este proyecto, la empresa se va a llamar Dos Agujas, ¿no? Por eso las iniciales de DA, que es la creatividad en lana. No, entonces se va a hacer la venta de ropa crochet a niños que estén entre 0 meses hasta los 8 años, 10 años más o menos, ¿no? Entonces se va a producir no solamente, digamos, chompas, sino se va a producir ponchos, chalecos, sacos, no todo lo que requiera nuestro cliente, ¿no? Más que todo para los niños que en épocas de frío es que siempre compran ropa de lana, ¿no? Y también la ubicación, digamos, de este negocio va a ser en mi casa, ¿no? En la ciudad del Alto. Y todos los productos se van a distribuir a través de las redes sociales. En la red social que me gustaría, ¿no? Vender estos productos o que se conozca este producto es el Facebook, ¿no? Ya que todo el mundo usa Facebook y es mucho más accesible todo el tiempo, ¿no? Perfecto. Entonces,
más que todo la materia prima, ¿no? Que es la lana, va a ser 100% de calidad. Todo va a ser hecho a mano, ¿ya? Y bueno, todos los insumos se compraría directamente de un lugar en específico de aquí de la ciudad de La Paz, para que no exista ningún problema, ¿no? En retrasos posibles en algunos pedidos, ¿no? Y todo esto va a ser, ¿no? Va a estar el producto, el intermediario, que en este caso va a ser Facebook, y que va a llegar al consumidor final. Perfecto. Ale, el buyer persona en realidad no debería ser los niños, porque los niños llegan a ser los usuarios, pero quienes comprarían tu producto serían las mamás o papás. No te olvides de eso, porfa. Eso sí habría que cambiarlo y tenerlo bien en claro, porque obviamente los niños, primero que no tienen Facebook y segundo que no son los que compran, ¿no ve? Entonces le daremos vuelta a eso. Tu objetivo general es brindar ropa cómoda y calientita para la población más pequeña. Me encanta ese objetivo general. Ahora vamos a desglosar tus objetivos específicos. ¿Cuáles son tus objetivos específicos? En este caso, mis objetivos específicos sería la satisfacción de las necesidades que tienen los consumidores finales. También va a estar el generar puestos de trabajo, puesto que esto va a ser algo nuevo, ¿no? Y también expandirme en el mercado. Ale, y en las redes sociales, ¿cuáles serían? Hace rato tú nos has dicho, por ejemplo, que sería la venta a través de Facebook, ¿no ve? Ese es un objetivo importantísimo. Estos objetivos los tenemos que poner también en línea, ¿no? Por decirlo así. Entonces, a través de Facebook, ¿qué cosas yo voy a tener como objetivos? Publicar mis prendas, vender a través de Facebook. ¿Qué objetivos más tendrías? A ver, ve analizándolos. Ya. Perfecto. Está bien. Muy bien. Bien. ¿Quién sigue, chicos, que esté presente, que haya entregado? A ver. Samuel. Todavía no has podido entregarnos, pero ¿tienes algún avance? No sé si Samuel nos está escuchando. Nicolasa o Yamil, alguno de ustedes que quiera también aportar, porfa. Si tienen. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Yamil, buenas noches. Sí, Yamil. Le cuento que yo no he podido entregar el trabajo por el tema de que hasta ahorita no se me puede habilitar. Hablé con Alejandra. O sea, no se me habilita para poder entrar. ¿Pero lo tienes, Yamil? ¿El trabajo? Sí. Sí, pero no es, ahorita no estoy con mi computadora de escritorio, estoy con la laptop. Ya. Y ahí lo tengo. Pero podría explicarlo más o menos lo que he trabajado, dice. Perfecto, por favor, claro que sí. Bueno, mi trabajo en sí es referido a una empresa de seguridad. ¿Ya? Lo principal que necesito ahorita es llegar a empresas o instituciones. Ya. Cosa de que mi objetivo principal sería expandirme como empresa y mi buyer persona sería instituciones. Ya, ahora más o menos hasta ahí lo hice, o sea, no es tan claro idearse, pero o sea, lo principal es llegar a instituciones y aparte crear tal vez un servicio como seguridad vecinal, llegar a las zonas, a los barrios, para poder trabajar con estos. A ver, tienes claro que las instituciones son tu buyer persona, es decir, la persona encargada de hacer contrataciones de servicios como el tema de seguridad.
Me dices que lo que quieres es hacer conocer la empresa. Por ende, uno de los objetivos principales es un posicionamiento de tu marca a través de Facebook, ¿sí? Eso es importante. Después me dices que por ahí podrían llegar a lo que vendría a ser seguridad sobre los barrios, ¿no? Seguridad vecinal. Entonces ahí ya tenemos otro tipo de objetivo que difiere del primero. Y ahí es donde también tenemos que tener muy en claro qué comunicación tenemos que tener. Para ello tenemos que ir analizando las diferencias de contenido entre uno y otro. ¿Listo? De todas formas, Yamil, vamos avanzando con esta primera etapa para que así yo lo pueda leer, lo podamos revisar y vayamos trabajando. ¿Listo? Ya, claro, entonces, ni bien lo tenga y me pase la cuenta, yo le pasaría a tu lista. Perfecto, claro que sí. Muy bien. Nico, ¿estás por ahí? La estaba escuchando. ¿Licenciada? Ahora sí te escuchamos. Sí. Ya, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Mi tema es crear una página web para poder vender servicio, para conocer el centro de salud que se encuentra en el CIMES. Le cuento, pasa que cuando fui a visitar a un amigo, es director del CIMES aquí en Sucre, comentó que no tenía una oficina para comunicador y me dijo que las tareas que se encarga el comunicador se encargaba su secretaria y me imagino que no se encargaba bien porque el CES actualmente se encuentra vacío, no va mucha gente, es poco recomendable, tiene buena referencia. Y por eso quiero crear una página así para poder vender servicios y la gente pueda venir al CIMES, al centro, para poder ser atendido, porque tengo entendido que ni la gente misma sabe qué está brindando el CIMES, el Centro Salud CIMES. Perfecto. Mi población sería, yo creo más que todo a las personas mayores, porque en su mayoría las personas mayores son las que más van a los centros de salud. Y sería genial por Facebook y WhatsApp, así para que sepan qué áreas de servicio tiene para que la gente vea y venga al centro de salud y sea atendida. Perfecto. Sí, me parece que Facebook y WhatsApp estaría muy bien. Tal vez con el paso del tiempo crecer un poquito más. Sí está bien que sea principalmente la gente mayor, pero no nos olvidemos que todos necesitamos también hacernos revisar la salud. Entonces, si bien los jóvenes son un poco más despreocupados, pero no está mal que tal vez en algunas publicaciones sí se los tome en cuenta. Sí, en esa parte, sí, licenciada, porque también es que el punto es que como las personas mayores en su mayoría son los que pagan, entonces sería también, ¿no? Pero porque el centro CIMES también tiene una área para la atención de pediatría, entonces no va a ser, digamos, a un niño, porque la persona mayor o el encargado del niño es el que paga, es el que le lleva, es el que va. Por supuesto. Sí, podría ser, ¿no? Pero por ahí a lo mejor con respecto, por ejemplo, a la parte de salud reproductiva, que evidentemente eso es parte también de la atención de un centro de salud, podría funcionar ese tipo de publicaciones, ¿no? Bueno, Sí, Nico, perfecto. vamos a ir analizando por ahí ya los contenidos y demás. Ahora, la tarea, Nico, va a ser que tú les puedas pedir en su mayoría la mayor información que te puedan brindar. ¿Qué servicios tienen?
qué horarios de atención tienen, qué especialidades tienen. Toda esa mayor cantidad de información que tú puedas tener te va a ayudar a poder generar tus contenidos. Eso es súper importante. ¿Listo? Listo. Súper. Bien, chicos. Qué lástima que muchos se salieron. La verdad es que mi intención era justamente poder revisar y apoyarlos. Creo que sábado, hoy ya cerquita de que levanten un poco de la cuarentena, la gente ya está con ganas de salir. Entonces, pues realmente, chicos, creo que vamos a tener que terminar un poquito antes la clase para que así vayan avanzando en sus proyectos. Como tarea, les voy a pedir que en esta segunda etapa ya comencemos a desarrollar. Primero, que me armen sus páginas de Facebook, ¿sí? Que las tengan armaditas, los que ya las tenían creadas, que me pasen su link, por favor. Y los que no, que las vayan creando, que me las pasen ya creaditas con el nombre, con la información, como les había mostrado de la creación de la página. Perdón, les voy a volver a compartir mi pantalla. Permítanme apagar otra vez mi cámara. Y como les decía, acá tienen la versión anterior. De todas formas, en nuestra clase, en el video, tengo la explicación de la versión nueva, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden revisar cómo crear sus páginas web, sus páginas de Facebook. No es complejo, es desde este botoncito, ya lo han visto. Ir a página, y aquí es donde van a poder justamente trabajar sus páginas en Facebook. Esa es la primera tarea que les pido, por favor. ¿Por dónde me pueden mandar los links? Simplemente si están desde el teléfono le dan en la opción del botoncito compartir, o si están desde la computadora copian el link y a través del grupo de WhatsApp me pueden mandar sus páginas para que yo las vaya revisando. ¿Listo? Y con respecto a lo que viene a ser, bueno, en el caso de que utilicen Instagram, de la misma forma les pido que lo hagamos. Y con respecto a lo que viene a ser los tipos de contenido, como les decía, vayamos trabajando en cronograma, en algo sugerido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, permítanme entrar a mi escritorio para mostrarles lo que les había mostrado en la anterior clase, que era justamente el tipo de cronograma que ustedes pueden ir trabajando. ¿Estaba aquí o estaba en la otra presentación? Creo que en esta otra. Aquí, donde ustedes pueden, por ejemplo, armarme un calendario tentativo para el mes de septiembre. Entonces, en una hoja de Excel o donde ustedes sientan más cómodo, me ponen las fechas, los días y el tipo de publicación que desean hacer, de acuerdo a los contenidos que deseen publicar. ¿Les queda claro, chicos? No está complejo, ¿no ven? Muy calladitos ya me han venido el sábado. El próximo espero que como es inicio de mes estemos más pilas. Bien, chicos. Básicamente es eso. Quisiera saber si tienen más consultas, más dudas, si necesitan que los apoye ahora para la creación de sus páginas, para que me puedan compartir su pantalla y sobre eso las armemos. Me gustaría poder escucharlos, apoyarlos, porque como les decía, la intención del curso justamente es que ustedes salgan con el conocimiento para poder poner sus proyectos adelante. Listen, tal vez en el caso de mi página, yo al momento, antes de empezar, creo una página. ¿Ya? Pero la verdad es que no sabía qué tipo
de publicidad o qué tipo de cosas subir a la página la seguridad para atraer a gente, digamos, a ese tipo de personas que es mi buyer personal, digamos, o mi meta, más o menos, ¿cómo lo haría eso? Bien. Dentro de tus contenidos, ahí está, Samuel ya entregó su ejercicio. Samuel, perdón, Yamil, un segundo. Samuel, ahora lo revisamos. Le explico esto de los contenidos a Yamil y revisamos tu trabajo. Dentro de los contenidos que nosotros podríamos ir analizando, mejor dicho, justamente con respecto a temáticas de seguridad, son contenidos en los que podemos hablar, por ejemplo, de los beneficios de que las empresas puedan contratar los servicios de seguridad de tu empresa. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que tu empresa está en una zona peligrosa y tienes una persona que está a cargo de la seguridad, es un beneficio, porque sabes que esa persona va a cuidar la empresa, me refiero al cliente, ¿no? Otros beneficios es que, por ejemplo, a ver, vamos a buscar dentro de Facebook algunas páginas de seguridad. Entonces, a ver, vamos a ver si por ahí hay. Permítanme, les vuelvo a compartir mi pantalla. Si no, me comprometo que la siguiente clase voy a encontrar algunas. Aquí, por ejemplo, creo que hay una que se llama Armor, no estoy segura. A ver, vamos a ver. El problema es que aquí realmente empresas de seguridad no se han posicionado de una forma muy buena, pero a ver, este es un grupo, por ejemplo, no tiene sentido. Bueno, a ver, tal vez a lo mejor esta de Perú nos pueda mostrar algo de información que nos sirva. Bueno, ahí por ejemplo, ¿no? Esta empresa, aunque no veo que tenga mucho contenido, la verdad es bastante poquito. En realidad creo que son 3 publicaciones. Pero, por ejemplo, de las cosas que pueden hablar justamente es de la inseguridad y de la diferencia entre estar seguro y no estar seguro con una empresa que brinde servicios de seguridad, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué otra vamos a buscar? La verdad es que no hay muchas. Aquí esta era, creo, ahí está, Armus, la que hay acá en La Paz. Algo que te puede servir mucho justamente es eso, que busques empresas de seguridad que sean tu competencia o tu similitud, digámoslo así, y que veas el tipo de contenido que realizan, ¿no? A lo mejor ese tipo de contenido puede ser también positivo para que tú lo trabajes con tu propia imagen, con tu propia personalidad de la empresa, pero que te puede servir para ayudar justamente a generar buenos contenidos, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, como esto, ¿no? Tranquilidad total gracias al monitoreo, SOS Armos te protege, viaja tranquilo, nosotros cuidamos tu hogar. Siempre es bueno hablar de esos beneficios de la marca, ¿no? De lo que la marca hace por nosotros, el apoyo que puede generarnos tener una empresa de seguridad, la tranquilidad que nos da. Por ejemplo, aquí ellos han estado en algún evento, ¿sí? Todo lo que nosotros podamos hablar como beneficios de la empresa te va a ayudar a un buen posicionamiento. Además de eso, no
olvides que es importante que tu contenido también tenga otro tipo de contextos como informativo, como que las personas vayan conociendo más de lo que hacen, que les preguntes a las personas, ¿no? ¿Qué harías si tú, por ejemplo, llegas a tu casa y encuentras la puerta abierta y no encuentras tu televisión, por ejemplo, ¿no? Cosas que los hagan pensar, que les toquen esa fibra que a lo mejor no la tenían antes de ver esa publicación, ¿sí? Ese tipo de contenidos puede ayudarte a que tengas una mejor comunicación. Y como te decía, hablar también de los beneficios de la empresa. De todas formas, voy a ver si es que encuentro algunas páginas más de empresas de seguridad para poder pasártelas, para que tú también las vayas revisando. Tú también busca. Hay empresas de seguridad que tienen presencia en redes sociales y revisarlas te va a ayudar a que tú también puedas ir analizando qué tipo de contenidos puedes realizar. ¿Listo? Bien. Ahora sí. Muchas gracias. Con todo gusto, Yamil. Samuel, ahora sí, revisemos por favor tu proyecto. ¿Dónde estás, Samuel? Aquí estás. A ver. ¿Estás con micrófono? ¿Podrá ser que nos puedes hablar para explicarnos un poco? No sé si Samuel está con micrófono o no está con micrófono. Creo que no está con micrófono, ¿no? No, profe. Bueno, está bien. Lo voy a leer. Es un centro integral de capacitación virtual. Genial. Quisieras estar en todas las redes sociales. ¿Cuál sería tu público, Samuel? ¿A quiénes tú quisieras dar esas capacitaciones? A la gente del área rural. Genial. Quieres estar en todas las redes. ¿Sería Facebook, Instagram? ¿Cuál es más? A ver, YouTube. Bien. Con tu papá, tus tíos. Genial. En inglés, Excel y otros. Muy bien. Ahí, por ejemplo, tenemos que tener un objetivo específico, ya que es para llegar a la gente del área rural, tenemos que tener una comunicación en la cual justamente podamos tener en cuenta que esa gente va a poder captarnos, ¿sí? Entonces, evidentemente vamos a poder trabajar con una segmentación fuera de la ciudad. Eso no es muy complicado, pero sí es importante que nuestra forma de comunicación sea muy coloquial, es decir, muy sencilla, que la gente se sienta parte del proyecto. Porque no te olvides que la gente del área rural no necesariamente consume como nosotros consumimos en las ciudades. Además de ello, para bien o para mal, nosotros estamos acostumbrados a utilizar el internet, los celulares, etc. En la gente del área rural no necesariamente todos conocen eso. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que nuestra comunicación tiene que ser muy clara, muy precisa, de acuerdo a la gente a la que estamos llegando. ¿Listo? Me va a gustar mucho ver los contenidos que puedas generar. Eso va a ser un gran reto porque realmente la comunicación de esos contenidos, como te decía, tiene que ser muy clara, muy precisa. Me gusta mucho el nombre Centro Integral de Capacitación Virtual y que sea para la gente del área rural. Me parece un genial proyecto. Entonces, vamos avanzando con las ideas, vamos revisando esa parte de lo que viene a ser justamente los contenidos, el objetivo.
si bien es dar clases virtuales y capacitar a estas personas, también tenemos que tener en cuenta que no solamente es ese nuestro objetivo, sino aquí tenemos un tema de comunicación. ¿Cómo vamos a llegar a las personas del área rural? A lo mejor sí habría que trabajar campañas offline, es decir, fuera de todo lo virtual, y online, dentro de todo lo virtual. ¿Listo? Muy bien. Genial. Bien, chicos, ¿alguna consulta más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Estoy todo oídos. La verdad es que, como les decía hace rato, hubiera querido que todos estén para poder apoyarlos. Los chicos se han desconectado, entonces pues creo haber resuelto las dudas que ustedes tienen, las consultas. De todas formas, tenemos unos minutos más si ustedes quieren hacer alguna consulta más, y si no, nos estaríamos encontrando el siguiente sábado con un avance de su cronograma de contenidos, de las cosas de las que ustedes quisieran hablar en sus proyectos, ¿sí? Sí, está bien. Entonces yo de mi trabajo, entonces le mando el día, ya yo creo que lo van a solucionar, les van a disculpar, por eso no lo quiero entregar. Perfecto, Yamil, claro que sí. De todas formas, les voy a pasar el link ahora mismo por WhatsApp para que puedan ingresar a través del link al Classroom. Esperemos que no haya más inconvenientes y así ustedes van a poder justamente avanzar sin problemas. Entonces, aquí estamos. El link del Classroom. Listo. Listo, chicos. Perfecto. Entonces, cualquier cosa, igual me consultan por WhatsApp. Tienen ahí mi número, estoy en el grupo. Cualquier duda, cualquier consulta, nos estaríamos encontrando el siguiente sábado. ¿Listo? Que tengan un buen fin de semana, buen descanso, procuren trabajar en sus proyectos, avancen lo que más puedan, porque esa es la idea del curso, que ustedes tengan claro qué hacer, y cualquier duda, ya saben, me conectan. ¿Listo? Que tengan buen sábado, buen domingo. Igualmente, Liz. Te cuidan. Ustedes también, cuídense. Hasta luego. Chau, chau, chau. Chau, chau.